ajonjolí de todos los moles. Bueno, y otra vez la oposición está en su laberinto porque votó en contra de este fondo de pensiones del bienestar. Y luego nos van a decir, ya sabemos que quizá en unos años o en el siguiente periodo electoral, que ellos siempre han estado en favor de los programas sociales y del apoyo a la gente. Porque eso nos dijeron en el tema de los programas. Pero bueno, vámonos por partes. Ahora sí que, primer acto, sale Vicente Fox recientemente a decir que según él, en su administración se empezaron a dar los apoyos a adultos mayores. A ver qué es lo que dijo. Que no te engañen, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electoral. Bueno, es lo que dice Vicente Fox recientemente, porque le conviene, porque su partido está en campaña y su candidata. Sin embargo, el propio Fox, como presidente, atacó la idea de López Obrador de establecer pensiones a adultos mayores en la Ciudad de México. Vámonos al segundo acto. Vicente Fox como presidente condenando que hubiera pensiones. Entonces, eso que señala que fueron con él, pues es una mentira. Pero vámonos por partes. Aquí el segundo acto de Vicente Fox cuando era presidente de México. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. ¿Por qué decía eso Vicente Fox? Porque alentaron la campaña de López Obrador es un peligro para México. Y pues hay que reconocerle al tabasqueño que se le ocurrió como jefe de gobierno establecer este apoyo universal a los adultos mayores dentro de la Ciudad de México. ¿Por qué decimos universal? Porque es indistingo. Es a partir de la edad, no es a partir de condiciones sociales, sino para todos y todas. Y por eso el presidente indica, es muy interesante cómo ahora supuestamente todos están en favor de los programas sociales. Esto le daban bimestralmente a los adultos mayores y no a todos, no era universal. Y esto lo empezaron a entregar porque nosotros en el 2000 lo establecimos aquí en la ciudad. Y Fox no quería. Decía Fox que no estaba de acuerdo, que lo que quería o que lo que se debería de hacer era poner a trabajar a los adultos mayores. Y yo había ofrecido, cuando fui candidato a jefe de gobierno, que íbamos a establecer la pensión. Y lo cumplí. Desde el primer mes, llegamos en diciembre del 2000 y para enero, febrero del 2001 ya estaban entregándose las tarjetas. Por primera vez en México y en muchos países del mundo. Y eso salió de esta cabecita y de este corazón. Es mucha la manipulación, el bombardeo de mentiras. Llegamos nosotros y empezamos a aumentarle. Y aquí aumentó más. Bueno, pues destacar que hasta debería de patentar esto, ¿no? López Obrador, para que no haya discusión. De hecho, pasó lo mismo con los segundos pisos. Cuando por primera vez se le ocurrió al jefe de gobierno, López Obrador, poner un segundo piso gratuito, dijeron no va a funcionar y es dinero tirado a la basura, se va a caer eso. Y ya después en otras entidades empezaron a hacer exactamente lo mismo. Hay que resaltar que López Obrador celebró la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar por una mayoría de la 4T este Fondo de Pensiones del Bienestar. Hay que destacar este dato irrefutable. La oposición votó en contra para que después no nos digan que ellos sí han estado a favor de la gente. Y bueno, pues hizo una amplia reflexión. López Obrador explicó cómo se va a fondear esto y por otra parte, con peras y manzanas, puso el ejemplo de cómo con la reforma de Zedillo uno si ganaba 10,000 pesos se jubilaba, se pensionaba con 2,700 pesos. Ya a estas alturas del sexenio vamos en 6,000 y con este fondo sería la par, 10,000 de salario último, 10,000 de pensión.
muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Zedillo como en el gobierno de Calderón. Se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. ¿A quién no le gusta la ley? Pues a los que en ese entonces la aprobaron, aprobaron lo de Zedillo y aprobaron lo de Calderón, porque estamos hablando como de 26, 28 millones de trabajadores que se van a beneficiar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, y que no se dejen engañar porque hay una campaña en contra. Están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones. Están queriendo manipular. Hay mucha desinformación, pero no solo la oposición votó en contra de este Fondo de Pensiones del Bienestar, sino ya avisaron PRI, PAN, PRD, que van a asistir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar de derribar esta ley, para que se declare inconstitucional. Señala López Obrador que no hay manera de que eso suceda porque se cuidó el proceso legislativo. Sin embargo, eso sí advierte que hay algunos ministros y ministras que le tienen fobia a todo lo que esté relacionado con la 4T. ¿Se atreverían a otra vez darle la espalda a la gente de forma tan burda? Bueno, eso está por verse. Hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley sin fundamento, porque la Suprema Corte y todo el Poder Judicial, con honrosas excepciones, están al servicio de las minorías. Los ministros son como empleados de los potentados. Entonces van a acudir, como lo hicieron cuando la reforma eléctrica, para favorecer a empresas extranjeras, van a acudir a la Corte, pero vamos a ver qué actitud asumen las ministras y los ministros. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación moral de hacerlo. No hay ningún fundamento para declarar inconstitucional la ley, solo la fobia de algunos ministros de la Suprema Corte en contra de lo que nosotros representamos. Pero si se actúa legalmente, no hay fundamento. Y ahí les va la explicación con peras y manzanas que hace el presidente López Obrador para quien les diga: oye, es cierto que me van a quitar mi dinero de las afores, de las pensiones. No se va a quitar absolutamente nada. Al contrario, es para ampliar las pensiones. Esta es la explicación muy cuidadosa que reitera López Obrador. Ya lo ha venido comentando en los días recientes, pero no la hace. Hay que volverla a escuchar con peras y manzanas. Esto era antes de la reforma que hicieron en el periodo neoliberal. Quien ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 10,000. Miren la pensión por las reformas de Zedillo y de Calderón. El que ganaba 10 se iba a jubilar
con 2.700, con una negociación que hicimos con el sector empresarial, logramos aumentar a 6,000. Pero de todas maneras no es suficiente. ¿Cómo se aumenta a 6,000? Porque los empresarios de manera voluntaria decidieron aumentar sus aportaciones para la pensión de sus trabajadores. Fue un buen gesto, esto en el 20, y se elevó también porque las AFORES, esta reforma significó privatizar el manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el gobierno. Logramos también aumentar a 6,000 porque se estableció una fórmula en el cobro de las comisiones. Es decir, se redujo el cobro de comisiones por administrar las pensiones. Y esa fórmula, esa reducción, ha significado que del 20 a la fecha se tenga ya un ahorro de 40,000 millones de pesos. Y para el 2030 el ahorro, nada más por la reducción de las comisiones, va a llegar a 160,000 millones de pesos. Por eso es que calculamos que con esta reforma que hicimos de 2.700 va a aumentar a 6,000. Sin embargo, ahora lo que queremos es que llegue al 100. Y el presidente López Obrador explicó cómo se va a financiar este Fondo de Pensiones del Bienestar. Entre otras cosas está el tema de las cuentas inactivas que hoy administran las AFORES. ¿Por qué tendrían que administrar esto las AFORES? Hay que destacar que el dinero de esas cuentas inactivas también se puede reclamar en cualquier momento. Se trata de que esto pase al Fondo de Pensiones del Bienestar que va a administrar el Banco de México, pero las AFORES siguen haciendo sudar ese dinero. Entonces les molesta que no tengan el control, pero al final del día hay que reconocer que es el dinero de la gente que cuando lo quiera reclamar se le va a entregar. Hay otros métodos de financiamiento de este Fondo de Pensiones del Bienestar, lo que gane Mexicana de Aviación, el Tren Maya, lo que se incaute al crimen organizado y que el INDEP, este instituto para devolverle al pueblo lo robado, tendrá que integrar al fondo. Hay otros mecanismos muy interesantes que explica López Obrador. ¿Y cómo se va a integrar ese fondo? Resulta que las AFORES tienen fondos que ya la gente no ha reclamado. El derecho a reclamar esos fondos no prescribe para que todo el que considere que tiene un fondo de sus pensiones lo reclame. ¿Saben cuánto han entregado? De los 40,000, 1,000. ¿Así es? 1,000. Y tienen 39,000. Entonces, con la nueva ley, esos fondos se van a el fondo de pensiones. Pero al tener este fondo, ya se tiene un recurso para compensar esto. También todo lo que se confisca por actos ilícitos, lo que significa el instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo eso va a ir a este fondo. También la venta de terrenos de Fonatur. Se canceló la financiera rural
porque se creó la Financiera para el Bienestar, pero en la cancelación sobraron 8,000 millones. Esto va a este fondo. Cuando las empresas que va a manejar ya están operando, tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa, sus utilidades van a ir a este fondo. Cuando se tengan utilidades, cuando se logre el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque este fondo es hacia adelante para las nuevas generaciones. ¿Por qué le interesan mucho al presidente López Obrador estos cambios legislativos, estas reformas? La pensión a adultos mayores ya está en la Constitución, también el programa de jóvenes construyendo el futuro. ¿Por qué le interesa tanto esto a López Obrador? Porque dice que si algún día los neoliberales regresan al poder, les va a costar mucho más trabajo darle otra vez la espalda a la gente. Tendrán que modificar la Constitución y de ahí su importancia. Felicito a los legisladores que votaron a favor de esta reforma y espero que podamos ya el 1 de mayo, el Día del Trabajo, ya presentar todo un informe a los trabajadores y darles la buena noticia de que sus pensiones están garantizadas y que además se van a incrementar. También hacia adelante, pues ya una vez que se da un primer paso, ya está muy difícil que se dé marcha atrás. Y eso es lo que estamos haciendo, avanzando, 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 para que toco madera, cuando, si es que lo logran con la manipulación y con el dinero, frenar, detener la transformación, dar marcha atrás, que sea tanto lo avanzado que les cueste trabajo dar marcha atrás.